Muy buenas, mi gente de Cultura Viral, aquí el hater número 1 de One Piece ZZZ con un nuevo sabroso y alquímico video. Como en su tradicional video de los lunes, hoy les voy a contar cuál fue el episodio que me enganchó por completo al anime y el manga de Full Metal Alchemist. Vamos a repasar cómo una historia que parecía un shonen más, con momentos ligeros y humor infantil, puede transformarse en cuestión de minutos en algo crudo, perturbador y emocionalmente devastador. Así que prepárate porque hoy te voy a hablar de ese capítulo que lo cambió todo, el que marcó el punto de quiebre y que sin exagerar me convirtió en fan de la serie. Sin más introducción, eleven su que vamos a comenzar. Pura chilena. Full Metal Alchemist es un manga cuya producción se llevó a cabo entre 2001 y 2010. Como consecuencia de esto y de un par de factores adicionales, existen dos series animadas, una del 2003 y otra del 2009, siendo esta última la versión que más se apega al canon. Todo esto, mis amigos, me generó cierta confusión, ya que no sabría decir cuál era el canon y por eso me resistía a verlo. Sin embargo, el año pasado, en 2025, organicé el Mundial del Anime que, aunque ganó Neon Genesis Evangelion, Full Metal Alchemist llegó a la gran final y por eso me animé a darle una oportunidad. Pero te digo, desde el inicio no entendía un carajo. Es decir, no sabía quién era el protagonista, cómo funcionaban sus poderes alquímicos, por qué corrían de un lado para el otro, qué demonios le pasó a Al, y un largo, duro y erecto, etc. Lo que para un fanático resulta perfectamente entendible y dinámico en favor del espectáculo, para mí fue un completo caos y confusión. Sin embargo, contrario a lo que muchos podrían pensar, esto es perfectamente comprensible para alguien que ve por primera vez el anime del 2009, ya que su inicio no es 100% fiel al manga. Así, mis amigos, pese a que Full Metal Alchemist Brotherhood se vende como la versión más apegada al canon, la realidad es que no lo es del todo, puesto que se recortan varias escenas importantes e incluso arcos completos, o en el mejor de los casos, se los reservan para momentos mucho más concretos. Por ejemplo, en el manga te llevan de la mano para entender cómo funciona la alquimia, quiénes son los hermanos Elric y por qué perdieron sus cuerpos. En cambio, en el anime, esa información te la van dando poco a poco. Del mismo modo, el arco de Yoki y los mineros de Joswell fue eliminado por completo para tan solo dar una pequeña mención en un informe random. ¿Y ya? Y así varios ejemplos más, mis amigos, hicieron que Full Metal Alchemist no me gustara en lo absoluto. Villanos como Cornelio me parecieron genéricos y muy ZZZ. Ni siquiera lujuria y demás homúnculos mejoraban el asunto, hasta que llegamos al episodio que literalmente lo cambió todo. Me refiero al episodio 4, titulado La angustia de un alquimista. En contexto, el episodio comienza con un general random siendo asesinado por otro personaje igualmente random. Así lo percibí la primera vez. Entonces, el episodio avanza con una reunión entre militares que poco o nada importa. Incluso la expresión de Edward me lo dice todo. Hasta que aparece Roy Ardiente Bustan, quien nos da la introducción a uno de los villanos más hijos de este anime, Show Tucker. ¡Ese sucio y traidor bastardo! Los hermanos Elric debían investigar a Tucker, ya que es mundialmente conocido por crear una quimera capaz de articular palabra hace 2 años. Pero siniestramente esas palabras eran "quiero morir". Según el informe, la quimera no comió nada y murió poco tiempo después. Así, de un momento tan oscuro pasamos a las risas, pues el perro de la familia, Alexander, aplasta al diminuto Edward en el clásico gag sobre su baja estatura y se da paso al contexto que entra sin pretexto. Tucker vive solo con su hija Nina, pues su esposa los abandonó hace 2 años, con lo cual jamás te esperas venir lo que viene a continuación. En su investigación, los hermanos son interrumpidos por Nina y Alexander, quien vuelve a ser el mismo gag, manteniendo la comedia clásica de Full Metal Alchemist. Como los hermanos se distrajeron, tendrían que volver el día siguiente. Cuando parecía que sería otro capítulo intrascendente, Jim Habot suelta la frase que da inicio a lo siniestro. Señor Tucker, no olvide que el día de la evolución se acerca. Con eso, Tucker entra en estrés crónico. Incluso la forma en que cierra la puerta demuestra la presión que cae sobre sus hombros. Nina, en su inocencia, le pregunta a su padre qué es la evaluación. Y resulta que cada año los alquimistas estatales deben demostrar los resultados de su investigación. El año pasado no obtuvo una buena calificación y si fracasa este año, dejará de ser alquimista estatal. Pero Nina está segura que su padre lo logrará, ya que estudia mucho. Tucker responde que sí y abraza a su hija, pero nos deja con un inquietante pensamiento. Ya no tengo más opciones. Al día siguiente, Nina le dice a los hermanos Elric que no se siente sola, ya que su padre es muy bueno con ella, además de tener a Alexander como mascota. Sin embargo, últimamente su papá se encierra en su oficina y eso sí la hace sentirse un poco sola.
Esta frase toca una fibra sensible en los hermanos debido a su propia experiencia con su padre, así que deciden poner en pausa la investigación y jugar con Nina. Mientras tanto, Tucker se hunde cada vez más en la oscuridad y observa su reloj de plata como símbolo del estatus que está a punto de perder. Al anochecer, Tucker revela a los hermanos Elric que antes de obtener su título eran muy pobres. Su esposa no pudo soportarlo y se fue como toda mujer latinoamericana. Por eso, está decidida a probar la evolución sin importar el costo. Y Nina se sigue perfilando como ese pilar, esa columna que sostiene a su padre. Por ello, Tucker le dice a su hija que jugarán el día de mañana para júbilo de los Elric. Y sí, desgraciadamente llegó ese día. Los hermanos Elric visitan la mansión de Tucker y de forma inusual, Alexander no hace el típico gag de aplastar a Edward. Tampoco nadie los recibe y en el interior de la casa está completamente oscuro. Y a medida que nos adentramos más en esa oscuridad, vemos a Tucker y su nuevo experimento, una quimera con la capacidad de hablar. Su primera palabra, Edward. No, no puede ser. Eso es imposible. Y es aquí donde entré en un estado de negación total, pues como espectador intuyes la verdad, pero te niegas a creerlo. Recuerdo pensar cosas como no puede ser, no lo haría, es su hija, no le haría eso a su propia hija. Negación pura y dura, mis amigos, porque esperaba que esa quimera fuera cualquier cosa menos Nina. Hasta que la verdad se revela. Edward empieza a sospechar por la constante mención de su nombre, hasta que la quimera dice la palabra clave, jugar. Y entonces lo entiende todo y le pregunta a Tucker cuándo fue que se convirtió en alquimista estatal y cuándo fue que desapareció su esposa. Y si prestaron atención al episodio, sabrán que la respuesta es hace 2 años. Blanco y en botella, Tucker utilizó a su esposa para crear la primera quimera parlante y ahora ha usado a su propia hija Nina y a Alexander para transmutar esta abominación. ¡Eres un maldito! Literalmente fue lo primero que se me pasó por la mente. Experimenté esa misma sensación de cólera e impotencia. Ya no estaba viendo un anime, estaba viendo a un desgraciado que merecía ser golpeado. Edward lo hace, pero no es suficiente, porque Tucker también lanza un facto entre factos. La humanidad siempre ha progresado gracias a incontables experimentos humanos. Tú como alquimista estatal deberías entenderlo mejor que nadie, le dice, recordándole que fue él quien intentó transmutar a su madre y perdió su brazo y a su hermano en el proceso. Naturalmente, Edward lo golpea con furia, pero la realidad es esa. Ambos cruzaron lo prohibido porque simplemente estaba a su alcance. Y nuestro güero no lo soporta y le da una golpiza brutal que Alphonse debe de tener para no pasar a mayores. Luego, Al revela una triste verdad. Por más alquimistas que sean, no pueden devolver a Nina a la normalidad. Y la quimera solo responde, jugar. Y aunque Al no tenga la capacidad de llorar, se siente que su alma sí lo está haciendo. Y eso se representa con la intensa lluvia de la siguiente escena. Allí aparece Roy Mustang reflexionando sobre si el demonio realmente existe. Porque lo que acaba de pasar bien podría ser obra suya. Lo malo es que los alquimistas estatales no se diferencian tanto de Tucker, pues son herramientas del Estado, obligadas a eliminar personas si así se les ordena. Ese es el camino que eligieron los hermanos Elric al aceptar el cargo, planteando así la duda de seguir por este camino a pesar de las horribles consecuencias. Por otro lado, aparece el personaje aún más random, que ahora ya sabemos se llama Scar, quien se consolida como el ejecutor de aquellos alquimistas que se han desviado del camino de Dios y elimina a Tucker. Pero como si no fuera suficiente trauma, la quimera llora la muerte de su padre. Scar siente compasión por la criatura y le concede el descanso eterno. Es así, mis amigos, que sin un atisbo de dudas puedo decir que el episodio 4 de Full Metal Alchemist fue el que me enganchó definitivamente a la serie. Lo más impactante fue cómo allanaron el camino. Todo se construye poco a poco hasta desembocar en lo siniestro. Nada es casual. 2 años desde que la esposa los abandonó, 2 años desde que Tucker creó su primera quimera y 2 lamentables víctimas. Cuando todo encaja, el golpe es devastador, porque te das cuenta de que la tragedia estaba anunciada desde el principio. Por otro lado, descubrí que el manga es igual de intenso, incluso un poco más que el anime, dado que profundiza en lo que Tucker perdía si fallaba la evolución. Asimismo, hay una escena donde Alphonse le dice a Tucker cierra la trompa o seré yo mismo el que te silencie para siempre. Por eso y más, este episodio en particular me marcó, me generó un impacto enorme. Fue el momento en el que dejé de ver la serie como entretenimiento ligero y empecé a tomarla con la seriedad que realmente merece. Porque si algo deja en claro este capítulo es que Full Metal Alchemist no hay diálogos vacíos, sino palabras que duelen y que te ponen a pensar, ¿estaré del lado correcto de la historia
Pero ustedes ya saben que esas son las apreciaciones de su mercado favorito, así que dime tú, ¿cuál fue el episodio que te cachó a Full Metal Alchemist? Como siempre, sus opiniones en la caja de Pandora. Por lo demás, agradece inmensamente el poderoso like nivel Dios Azul y por compartir el video. Solo así venceremos a la IA como si fuera una genkidama. Recuerde también que cada supergracias es un paso más para alcanzar mi libertad. Ayúdame, Ecuador. Del mismo modo pueden apoyar formando parte de los miembros del canal, donde ya comenzamos con el análisis de Full Metal Alchemist. Clic al botón de unirse para más información. Dicho el cual me despido, chao chao, bye bye, cuídese y más amor y menos guerras santas. Adiós, adiós, adiós.